El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2024 marcó un cambio drástico en la política de inmigración de Estados Unidos. Su administración no perdió tiempo en promulgar una serie de órdenes ejecutivas con el objetivo de reducir drásticamente tanto la inmigración legal como la ilegal. Estas órdenes, que recordaban a su mandato anterior, resucitaron políticas controvertidas como permanecer en México y buscaron desmantelar programas existentes como DACA. Trump también declaró una emergencia nacional en la frontera sur, movilizando a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para ayudar en la aplicación de la ley de inmigración. Uno de los aspectos más controvertidos de la agenda de Trump fue su intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Este principio de larga data, consagrado en la 14ª enmienda, garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en suelo estadounidense. La orden ejecutiva de Trump tenía como objetivo eludir esto al negar la ciudadanía a los niños nacidos de inmigrantes indocumentados. Esta medida se encontró inmediatamente con feroces desafíos legales y provocó indignación entre los defensores de la inmigración. La administración Trump también apuntó a programas implementados durante la presidencia de Biden. La aplicación CBP One, un sistema diseñado para gestionar las solicitudes de asilo, se enfrentó a una posible terminación. Del mismo modo, el programa CHNB, que ofrecía un camino hacia el estatus legal para los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, también estaba en riesgo. Estas acciones señalaron un regreso a las políticas de inmigración de línea dura que definieron la administración anterior de Trump y sembraron incertidumbre y temor entre las comunidades de inmigrantes. El impacto inmediato de las órdenes ejecutivas de Trump fue un miedo palpable dentro de las comunidades de inmigrantes en todo Estados Unidos. El espectro de la separación familiar, un sello distintivo de su mandato anterior, se cernía. Los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales habían construido vidas y criado familias en Estados Unidos durante años, se vieron una vez más en una existencia precaria e incierta. La amenaza de deportación se convirtió en una realidad siempre presente. Surgieron historias de familias que tomaban precauciones extremas para evitar ser detectadas. Los padres tenían miedo de llevar a sus hijos a la escuela o buscar atención médica por temor a ser detenidos por las autoridades de inmigración. El costo psicológico para los niños, particularmente aquellos que eran ciudadanos estadounidenses pero vivían con el temor constante de que sus familias fueran separadas, fue inconmensurable. El clima de miedo se extendió más allá de aquellos directamente afectados por las políticas de Trump. Creó un efecto escalofriante en las comunidades de inmigrantes en su conjunto, desalentando a las personas a denunciar delitos o buscar ayuda de las fuerzas del orden. La confianza que se había ido reconstruyendo lentamente entre las comunidades de inmigrantes y las agencias de aplicación de la ley se erosionó gravemente. El resurgimiento de políticas de inmigración severas también condujo a un aumento de la discriminación y los delitos de odio. Envalentonados por la retórica proveniente de la Casa Blanca, algunos individuos se sintieron justificados al atacar a los inmigrantes y expresar abiertamente sus prejuicios. Este clima de intolerancia marginó y aisló aún más a las comunidades de inmigrantes, haciéndolas sentir indeseadas e inseguras en su propio país. El intento de Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento encendió una tormenta de controversia, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas más polémicos de su presidencia. Su orden ejecutiva, considerada por muchos como un ataque directo a la 14ª enmienda, se enfrentó a desafíos legales inmediatos por parte de una coalición de estados, organizaciones de derechos civiles e individuos. Los opositores argumentaron que el presidente había excedido su autoridad y que cualquier intento de alterar la ciudadanía por nacimiento requeriría una enmienda constitucional. Los expertos legales señalaron el caso histórico de la Corte Suprema Estados Unidos contra Wong Kee Mark, que afirmó el principio de ciudadanía por nacimiento para todas las personas nacidas en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este principio había sido una piedra angular de la identidad estadounidense durante más de un siglo, y el intento de Trump de anularlo fue visto por muchos como un peligroso alejamiento de los valores democráticos. El debate sobre la ciudadanía por nacimiento expuso profundas divisiones dentro de la sociedad estadounidense. Los partidarios de la posición de Trump argumentaron que era necesario cerrar una laguna que, según ellos, fomentaba la inmigración ilegal.
afirmaron que la ciudadanía por nacimiento imponía una carga injusta a los contribuyentes estadounidenses y devaluaba la ciudadanía estadounidense. Los opositores respondieron que poner fin a la ciudadanía por nacimiento crearía una subclase permanente de personas apátridas, negándoles derechos y oportunidades básicos. También argumentaron que tendría un impacto devastador en las familias y comunidades de todo el país. La batalla legal sobre la ciudadanía por nacimiento prometía ser prolongada, con el potencial de llegar a la Corte Suprema. El resultado de esta lucha tendría consecuencias de gran alcance, dando forma a la definición misma de ciudadanía estadounidense y al futuro de la política de inmigración para las generaciones venideras. Las políticas de inmigración de línea dura de Trump tuvieron un profundo impacto en la situación en la frontera entre Estados Unidos y México. Su administración resucitó la controvertida política permanecer en México, obligando a los solicitantes de asilo a esperar en condiciones peligrosas en México mientras sus casos se procesaban en Estados Unidos. Esta política, ampliamente criticada por grupos de derechos humanos, expuso a los migrantes vulnerables a la violencia, la extorsión y las condiciones de vida inhumanas. La decisión de Trump de poner fin a la aplicación CBP One, un sistema diseñado para gestionar las solicitudes de asilo y reducir los cruces ilegales, exacerbó aún más la situación. La aplicación, aunque no estaba exenta de fallas, había proporcionado cierto grado de orden y previsibilidad al proceso de asilo. Su terminación sumió al sistema en el caos, dejando a miles de solicitantes de asilo varados e inseguros sobre su destino. La militarización de la frontera, otro sello distintivo del enfoque de Trump hacia la inmigración, también generó preocupaciones. El despliegue de miles de tropas, aunque tenía la intención de disuadir los cruces ilegales, tuvo un efecto escalofriante en las comunidades fronterizas. Los críticos argumentaron que creó un clima de miedo e intimidación, convirtiendo la frontera en una zona militarizada en lugar de un punto de entrada. La combinación de estas políticas creó una crisis humanitaria en la frontera. Los albergues para migrantes estaban abarrotados y las familias se vieron obligadas a tomar decisiones desesperadas en su búsqueda de seguridad y una vida mejor. La situación en la frontera puso de relieve el costo humano de la agenda de inmigración de Trump, ya que las personas y familias vulnerables quedaron atrapadas en el fuego cruzado de un debate altamente politizado. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca proyectó una larga sombra sobre el destino de varios programas de inmigración implementados durante la administración Biden. Uno de esos programas, el programa CHNB, había ofrecido un rayo de esperanza a los ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que buscaban refugio en los Estados Unidos. El programa, diseñado para proporcionar una vía legal hacia los Estados Unidos, ya había otorgado entrada a cientos de miles de personas que huían de la persecución política y las dificultades económicas. Sin embargo, la hostilidad de la administración Trump hacia las iniciativas de inmigración de la era Biden puso en peligro el programa CHNB. Circulaban rumores sobre su posible terminación, dejando el destino de aquellos que ya habían sido admitidos bajo el programa en la balanza. Las familias que se habían atrevido a esperar un futuro mejor en los Estados Unidos se vieron una vez más en un estado de incertidumbre y ansiedad. La posible desaparición del programa CHNV tuvo implicaciones de gran alcance, no solo para las personas directamente afectadas, sino también para la política exterior de Estados Unidos y la estabilidad regional. Los críticos argumentaron que poner fin al programa enviaría un mensaje escalofriante a aquellos que huyen de la opresión y la violencia, socavando la credibilidad de Estados Unidos como un faro de libertad y oportunidad. La incertidumbre que rodea al programa CHNB puso de relieve la fragilidad del progreso realizado en la reforma migratoria. Sirvió como un claro recordatorio de que incluso las políticas bien intencionadas podrían deshacerse rápidamente, dejando a las poblaciones vulnerables a merced de los caprichos políticos. El destino del programa CHNB, como el de tantas otras iniciativas de inmigración, siguió siendo un campo de batalla polémico e incierto en la lucha más amplia por el futuro de la inmigración en Estados Unidos. Sección 6. Voces de resistencia. Desafíos legales y públicos a las políticas de Trump.
La postura agresiva de Trump sobre la inmigración no quedó sin respuesta. En todo el país surgió una oleada de oposición, impulsada por una coalición de organizaciones de derechos civiles, grupos de defensa legal y ciudadanos preocupados. Se presentaron demandas que impugnaban la legalidad de las órdenes ejecutivas de Trump en tribunales de todo el país, alegando violaciones de los derechos constitucionales y el debido proceso. Estallaron manifestaciones públicas en las principales ciudades, con manifestantes que denunciaban las políticas de inmigración de Trump como inhumanas, discriminatorias y antiamericanas. Las marchas, los mítines y los actos de desobediencia civil se convirtieron en algo común, ya que personas de todos los ámbitos de la vida alzaron la voz en solidaridad con las comunidades de inmigrantes. Los desafíos legales se centraron en la constitucionalidad de las órdenes ejecutivas de Trump, en particular su intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento y el restablecimiento de la política permanecer en México. Los abogados argumentaron que estas acciones excedían la autoridad presidencial y violaban los principios fundamentales del debido proceso y la igualdad de protección bajo la ley. Se esperaba que las batallas legales fueran prolongadas y polémicas, con el potencial de llegar a la Corte Suprema. La protesta pública contra las políticas de inmigración de Trump reflejó una creciente conciencia de las contribuciones de los inmigrantes a la sociedad estadounidense y un rechazo a la retórica divisiva de la administración. De costa a costa, las personas se organizaron y movilizaron para proteger a sus vecinos, amigos y colegas, demostrando el poder perdurable de la compasión y la lucha por la justicia. Sección 7. Una nación en riesgo. Los costos económicos y sociales de la deportación masiva. Las consecuencias económicas y sociales de la agenda de deportación masiva de Trump fueron potencialmente devastadoras. Estados Unidos dependía en gran medida de la mano de obra inmigrante en varios sectores, incluyendo la agricultura, la construcción, la hostelería y la atención médica. La deportación de millones de trabajadores indocumentados crearía escasez de mano de obra, interrumpiría las cadenas de suministro y provocaría pérdidas económicas significativas. Los estudios estimaron que la eliminación de todos los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos le costaría al país billones de dólares en producción económica perdida durante la próxima década. La industria agrícola, en particular, se vería gravemente afectada, ya que dependía en gran medida de la mano de obra inmigrante para la cosecha de cultivos y otras tareas esenciales. Más allá de los costos económicos, la deportación masiva destrozaría familias y comunidades, dejando cicatrices duraderas en la sociedad estadounidense. Millones de niños ciudadanos estadounidenses serían separados de sus padres, creando una generación de trauma e inestabilidad. El tejido social de las comunidades de todo el país se deshilacharía, ya que vecinos, amigos y colegas serían arrancados de sus hogares y medios de vida. El costo humano de la deportación masiva era inconmensurable. Representaría una traición a los valores y principios estadounidenses, socavando la reputación de la nación como una tierra de oportunidades y un faro de esperanza para aquellos que buscan una vida mejor. Sección 8. Divididos nos mantenemos. Opinión pública sobre la inmigración. La opinión pública sobre las políticas de inmigración de Trump permaneció profundamente dividida, reflejando las profundas divisiones partidistas que caracterizaban la política estadounidense. Las encuestas mostraron que la mayoría de los republicanos apoyaban el enfoque de línea dura de Trump, favoreciendo medidas de seguridad fronteriza más estrictas, límites a la inmigración legal y una aplicación más estricta de las leyes de inmigración. Los demócratas, por otro lado, se opusieron abrumadoramente a la agenda de inmigración de Trump, considerándola cruel, inhumana y perjudicial para la economía y el tejido social del país. Favorecían un enfoque más compasivo hacia la inmigración, incluyendo un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños y un enfoque en la reunificación familiar. Los votantes independientes estaban más divididos sobre el tema, y algunos expresaron su apoyo a medidas de seguridad fronteriza más estrictas, mientras que otros favorecieron un enfoque más humano para la reforma migratoria. El debate sobre la inmigración siguió estando muy polarizado, con pocos puntos en común entre las dos partes.
Las profundas divisiones en la política de inmigración dificultaron encontrar un terreno común y promulgar reformas significativas. El tema continuó siendo un balón de fútbol político, con ambos partidos utilizándolo para movilizar a sus bases y ganar puntos políticos. Sección 9. Un mañana incierto. El futuro de la inmigración en Estados Unidos. El futuro de la inmigración en Estados Unidos seguía siendo incierto bajo la administración Trump. Las políticas de línea dura del presidente enfrentaron importantes desafíos legales y oposición pública, pero su administración no mostró signos de retroceder en su agresiva agenda de aplicación. Era probable que la batalla por la política de inmigración siguiera siendo un tema definitorio en la política estadounidense en los años venideros. El resultado de este debate tendría consecuencias de gran alcance, dando forma a la composición demográfica del país, su economía y su lugar en el mundo. Una cosa era segura: Estados Unidos no podía permitirse ignorar el tema de la inmigración. El país necesitaba un enfoque integral y compasivo para la reforma migratoria, uno que abordara las preocupaciones de todas las partes interesadas al tiempo que defendiera los valores centrales de la nación de justicia, equidad y oportunidad para todos. Si se podía lograr tal enfoque en el clima político actual, seguía siendo una pregunta abierta.